Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, lo que estamos haciendo es un reconocimiento a Cristo como nuestro Salvador. Cuando hacemos la oración de fe, nosotros establecemos que Cristo Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Ese reconocimiento establece en nosotros, como Él mismo lo dice, el camino para llegar al Padre. Pero además de recibir el camino, además de iniciar un proceso en nuestra vida, la palabra también nos enseña que asumimos un compromiso de compartir la bendición de salvación que hemos recibido para con las personas que no conocen o no han tenido la oportunidad de conocer y de recibir a Cristo Jesús en su vida. Entonces, nosotros tenemos que recordar, aunque lo sepamos, aunque cotidianamente escuchemos predicaciones, también tenemos que recordar permanentemente esa tarea, esa responsabilidad que tenemos. Y la palabra nos dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Es necesario para nuestra salvación un reconocimiento, y ese reconocimiento, como lo decía al principio, es el de reconocer a Dios como nuestro Dios, que ese Dios es nuestro proceso de salvación. Es necesario ese reconocimiento, pero la palabra nos hace un cuestionamiento. Dice la palabra en Romanos 10:14. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? En este momento, la palabra nos está diciendo que para poder confiar, nosotros tenemos que reconocer, pero para poder confiar, nosotros debemos saber. Y para que una persona sepa, alguien le tiene que haber enseñado. Recuerdo en este momento la historia de Felipe. Felipe es enviado por el ángel a predicarle a un eunuco. No porque el eunuco no tuviera el conocimiento de la palabra, sino porque el eunuco leía una palabra sin la dirección del Espíritu Santo. Y él estaba leyendo Isaías cuando hablaba de ese cordero manso que fue al sacrificio, pero él no entendía lo que esto significaba. Y cuando el Espíritu Santo de Dios envía a Felipe para que le enseñe bajo la guía de ese mismo Espíritu la palabra y le dé una explicación, entonces él le confirma que ese cordero es Jesucristo. Y dice la palabra, a partir de ese pasaje bíblico, Felipe lo lleva por ese recorrido hasta demostrarle que Cristo es la salvación, que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo es la vida. Y el eunuco decide bautizarse e iniciar una vida de creyente. Pero fue necesario una persona que hiciera el trabajo de explicarle bajo la guía del Espíritu Santo al eunuco. Esa es la misma circunstancia que estamos viendo aquí en la carta a los romanos. Entonces, la pregunta es cómo van a reconocerlo si no pueden confiar en Él. No confían en Él porque no saben nada de Él. Y no saben nada de Él porque quizás a los que nos corresponde la responsabilidad de enseñar, a quienes nos corresponde propagar el Evangelio, a quien nos corresponde hacer la tarea, no lo estamos haciendo. Entonces, podemos decir que el mundo está pasando por circunstancias muy difíciles. Estamos hablando de las situaciones, de los momentos difíciles que estamos viviendo en este mundo, pero tenemos guardado en nuestro conocimiento la solución
plena, la solución completa a todas las circunstancias de dificultad que nosotros podamos tener como humanidad, pero nos las estamos guardando. Estamos con ese conocimiento de lo más extraordinario que el hombre puede saber, que es la salvación a través de Cristo Jesús, como es la solución que nos da la Biblia en todas las circunstancias de nuestra vida. Siempre nos dará la Biblia solución, pero no estamos compartiendo la solución. No sé si lo hacemos o no lo hacemos por falta de fe o por falta de confianza en nosotros mismos. No sé si es que olvidamos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Yo no sé si es que olvidamos lo que dice Mateo 28, 19 y 20, que nos manda a hacer discípulos al mundo, pero también nos dice que Cristo Jesús nos acompañará hasta el fin del mundo. O sea, no puede haber tema ni de ignorancia ni de cobardía. Pareciera que tomamos una decisión, y es la decisión de no cumplir con lo que se nos fue dispuesto, que fue la orden de evangelizar. Tenemos una tarea, pero por alguna razón o por alguna circunstancia no la estamos cumpliendo. Dice la palabra del Señor en el versículo siguiente, Romanos 10:15. ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. La palabra en Romanos, Pablo está haciendo una pregunta de manera irónica, o sea, es como si Cristo no nos hubiera enviado, si fue clara ese envío. Está diciendo, ¿y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Es claro que Pablo está confrontando a través de esta pregunta a las personas que no están yendo a cumplir. Les está preguntando, ¿es que Dios no los envió? ¿Es que Jesucristo no los envió a cumplir la tarea? ¿Es que no es responsabilidad de nosotros? ¿Es que no nos corresponde a nosotros el propagar las buenas nuevas que son los evangelios? Es claro que en Mateo 28, 19... Dios nos está diciendo a través de Cristo Jesús, id y haced discípulos, y nos envía a todos los lugares del mundo, a que les enseñemos, a que los bauticemos, a que les digamos cómo deben obedecer. Tenemos todo un proceso que cumplir, pero la pregunta es, ¿Cristo no los ha enviado a ustedes? ¿Cristo no nos ha enviado a todos y cada uno de nosotros a cumplir esa disposición, esa tarea? Ese es el proceso y esa es la pregunta que se hace a través de Romanos. Nosotros, ¿cómo vamos a pedirle al mundo que reconozcan a Dios? ¿Cómo vamos a pedirle al mundo que confíen en el Señor? ¿Cómo vamos a decirle a las personas que sepan algo del Señor y que toman una decisión de recibir a Cristo Jesús? Si los que hemos sido empoderados, enviados y dispuestos para que las personas y el mundo conozcan de Cristo Jesús, no lo hacen. Nosotros no podemos olvidar que el mundo verá la segunda venida de Cristo Jesús en su poder y en su reino, el día que todos los seres humanos en la tierra hayan tenido la oportunidad de decidir si reciben o no reciben a Cristo. El día que nosotros adelantemos la tarea, el día que nosotros cumplamos con la orden de Cristo Jesús, ese día se cumplirán los tiempos y vendrá Cristo Jesús a la tierra. O sea, ¿de quién depende que venga Cristo Jesús? Depende del nivel de cumplimiento de esta enseñanza, de esta orden que está en Mateo 28, 18, 19 y 20. Pero por eso la pregunta en Romanos, ¿cómo vamos a pedirle al mundo que reconozca, que confíe en alguien que no conoce? El mundo tiene que conocer, y los emisarios, los dispuestos por Dios para que cumplamos esa tarea, somos usted y yo, cada uno en su medida y en su proporción. La pregunta, volvámosla más personal: ¿cómo su papá, su hermano, su hijo, su pariente, su tío, su primo, su conocido va a confiar en el Señor? ¿Cómo lo va a reconocer? ¿Cómo va a saber de él si usted, que es el familiar y el pariente que es cristiano, no hace la tarea que le corresponde? Lo invito, hermano, a que hoy viva en el reconocimiento de esa tarea y que trabaje en el cumplimiento de ella. Acepte que Dios lo mandó a través de Cristo Jesús a evangelizar, para que Dios sea reconocido en el mundo
y para que las personas al reconocerlo sean salvas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.